Buenas tardes. Uso mi Facebook, no lo tenía, pero lo abrí precisamente para por medio de esa herramienta comunicar el mensaje de Jesucristo. Entonces estoy intentando poner un versículo y una pequeña reflexión, al menos una vez por semana. Es interesante porque yo he notado que cuando el versículo es como de bendición, que llama uno, ¿verdad? Cuando es algo así como bonito que nos queremos apropiar, entonces sí recibo muchos likes. Pero cuando es como, digamos, más confrontativo, más de exhortación, como el de ayer, por ejemplo, los likes son muy poquitos. Porque a nosotros, lastimosamente, solamente nos gusta las cosas que son de bendición, pero no nos gusta cuando el Señor nos llama y nos pide algunas cosas. El mensaje del día de hoy, el atributo que vamos a ver hoy, no tiene muchos likes. De hecho, es poco común que se predique. Y de hecho, muchos pastores evitan predicar este tipo de temas. Espero que yo no sea el caso. Muchos pastores evitan predicar temas que a la gente no le gusta escuchar. Pero un pasaje como el que vamos a ver hoy no está de relleno. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la palabra de Dios es útil. Es inspirada por Dios y es útil para exhortarnos, para corregirnos, para enseñarnos. Porque yo creo que la iglesia del Señor se está acostumbrando mucho o quiere y desea solamente escuchar el Dios que me ama, el Dios que me bendice, el Dios que está con nosotros, el Dios que provee, el Dios que salva. Pero no nos gusta escuchar al Dios que pide compromisos. No nos gusta escuchar al Dios que pide que tomemos su cruz. No nos gusta escuchar el Dios que nos pide que sacrifiquemos las cosas del mundo. Y mucho menos nos gusta escuchar el Dios de juicio, el Dios de ira santa y el Dios celoso por su pueblo. Pero el Señor me puso en mi corazón, siento que el Señor me puso en mi corazón, para no echarle la culpa a Él, predicar hoy de este tema. Les pido que por favor nos concentremos. Es un tema que intenté hacerlo lo más simple posible para la explicación. Espero que el Señor me dé las palabras para poder explicar correctamente. Porque no sé si se han notado, hemos visto la mayoría de pasajes, declaraciones de Dios de cómo es Él mismo, tratando de buscar versículos que digan yo Dios soy así. Y este es un pasaje donde Dios se expresa de sí mismo, se identifica de sí mismo como un Dios celoso, con sus propias palabras. Y entonces un atributo como este es un atributo que merece ser predicado, que se tiene que llevar la gloria de Dios, que tiene que ser el nombre de Dios ser exaltado y nosotros bendecidos. Así que vamos a la palabra, mis hermanos. Está en Éxodo capítulo 34, versículo 14. Va a aparecer aquí en la pantalla y va a aparecer en los dispositivos de las personas que nos están viendo por Facebook y por Zoom. Los saludo a ellos. Ahí vi a Helencita y a Florcita conectadas. Les mando un saludo. Dice la palabra del Señor. Está en Nueva Traducción Viviente, que es la traducción que hemos utilizado. Dice la palabra del Señor: no adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Amén. Oramos al Señor. Señor, te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús que tú hables a nuestros corazones el día de hoy. Te pedimos que nos des concentración. Te pedimos que por favor trabajes en lo que haya en nuestro corazón para que ese corazón esté como esa tierra,
fértil de la que tu palabra dice que cuando cae la semilla, que es tu palabra, germina, produce fruto. Porque queremos ser conocidos por nuestros frutos, Señor, y ese fruto viene de escuchar tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que me des claridad en mis palabras, que no salga ninguna palabra que no quieras que salga de mi boca. Así que te pido doble unción para mis labios hoy, para mi pensamiento y mi memoria. Y sobre todo misericordia nuevamente, Señor, como ha sido hasta ahora, porque estoy delante de tu iglesia, la que pagaste con precio de sangre, y voy a exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo no sé si ustedes compartirán, tal vez a lo mejor no, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo que hay mucha duda con respecto al celo de Dios. ¿O me equivoco? Hay mucha duda, ¿no? ¿Qué es el celo de Dios? ¿Cómo aplica el celo de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que quiere Dios cuando nos está diciendo que Él es un Dios celoso? Entonces, me salió un poquito de lo que venía trayendo de los bosquejos de toda la serie. Me salió un poquito y desarrollé el bosquejo con 4 preguntas, respondiendo tal vez lo que considero yo son las 4 dudas más importantes del celo de Dios y que nos pueda servir de bendición para nosotros. Entonces las preguntas están en su bosquejo. ¿Qué es el celo de Dios? ¿Qué provoca el celo de Dios? ¿Cómo el celo de Dios me bendice? Porque todo tributo de Dios me bendice. ¿Y cómo corresponder yo al celo de Dios? Y eso así lo vamos a estructurar. Entonces, son 4 preguntas. Vamos a responder la primera pregunta, o voy a intentar, a la luz de la palabra, responder las 4 preguntas. Primera pregunta. Se está metiendo un poquito el feedback, Josué, gracias. ¿Qué es el celo de Dios? Aparece en su material el versículo principal. De ahí vamos a tomar las 2 primeras preguntas. No, las 3 preguntas primeras. Número 1. Aparece contestado directamente en el mismo versículo. Lo marco en rojo las 2 palabras. No adorarás a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, con mayúscula, es Dios celoso de su relación contigo. Vea qué interesante, porque la misma palabra, solamente que una con mayúscula y una con minúscula. Eso no es redundancia. Eso no está así porque ya, sino porque el Señor quiere enfatizar algo y tiene que llamarnos la atención. Note que la primera palabra se está refiriendo al nombre de Dios, porque está en mayúscula. El Señor dice: yo soy celoso, pero Él dice: yo me llamo celoso. Él se está refiriendo al mismo y se identifica con un nombre que para los judíos en esa época, para los israelitas en esa época, era muy importante lo que decía el nombre. Dios está afirmando que el celo es la esencia de Él. El celo es la naturaleza de Él. No se está refiriendo a que Él a veces tiene celos o que a veces se pone celoso. No. Es su nombre, es su esencia, es su naturaleza. Mi nombre, dice el Señor, es celoso. Sustantivo, nombre. ADN del Señor, por decirlo así, para usar esas palabrillas que salen por ahí. La segunda palabra, celoso con minúscula, es un adjetivo que está describiendo a el Señor, y Él se describe como un Dios celoso. El tema acá, y lo que yo creo que causa más confusión o digamos distorsiona la idea de un Dios celoso, que nosotros tenemos un Dios celoso, es porque nosotros comparamos los celos nuestros con el celo de Dios, y entonces visualizamos un atributo de Dios como algo negativo, porque nosotros tenemos una idea distorsionada del celo de Dios comparado con nuestros celos, que muy frecuentemente son pecaminosos.
Algunas veces nosotros tenemos un celo sin pecar, pero la mayoría de veces, por lo general, nuestros celos son enfermizos, son alimentados por nuestras inseguridades. Nuestros celos muchas veces son nocivos, son enfermizos, motivados por tener posesión de una persona, ser posesivos. Pero Dios no es posesivo, ¿verdad? Ni Dios es egoísta, ni inseguro, y sus demandas son santas. No nosotros que estamos demandándole a nuestra cónyuge, a nuestro esposo o esposa, una serie de cosas, o nuestra pareja. Ahora, si hay una proximidad con el celo nuestro, ¿verdad? Porque es algo que el Señor, porque fuimos creados a imagen y semejanza, lo tenemos nosotros como lo tiene Él, ¿verdad? Pero claro, hay momentos en que el celo de la persona no es pecaminoso, porque tiene un punto, ¿verdad? Entonces quiero tomar dos ilustraciones para tratar de explicar qué es el celo de Dios y cómo es el celo de Dios. Ok, ahora, dos ejemplos. Imagínense primero a un esposo o a una esposa, imagínense el esposo o la esposa suya, que está siendo coqueteada o coqueteado por otra persona. Entonces, el esposo o la esposa que se está viendo afectada, ¿verdad? Con esa intención que tiene esa persona de coquetear, va a reaccionar y va a provocar el celo. ¿Por qué? Porque está protegiendo lo que es suyo. Y eso no se vería mal, porque está siendo expuesto algo que en evidencia está haciendo una intervención negativa en su amor de pareja, ¿cierto? ¿Lo podemos decir así? Otro ejemplo, supóngase que uno como papá ve a una hija, a un hijo que está siendo pretendida, esa hija está siendo pretendida por un hombre que es un picaflor, como llaman, ¿verdad? Que no tiene buena reputación y es pecador y mujeriego, y entonces usted dice que está siendo invadida su honor, ¿verdad? Como padre, está poniendo en peligro la tranquilidad de su hija, y podría considerar que pueda estar herido esa persona. Entonces usted reacciona como papá, con celo, en defensa de esa hija o de ese hijo, porque sentirá que algo puede pasar, que está violentando ese amor, y se manifiesta en un celo. Entonces, podemos decir con estos dos ejemplos que el celo va orientado a la protección de esa persona amada. Note algo importante, ¿verdad? Dice que Dios es celoso ¿de qué? ¿De qué es celoso? De su relación con nosotros. Entonces vamos a lo mismo, nosotros vamos a ser celosos entonces de la relación que podría estar siendo intervenida o perjudicada de su relación con esposa-esposo. Y es ahí donde levanta el celo. O es celoso de la relación que podamos tener, hija, hijo y otra persona. Ahora, ustedes, si nosotros empezamos a leer los pasajes bíblicos, que son varios, que hablan del celo de Dios, y si estudiamos más a profundidad, veremos que el celo de Dios estará relacionado, ¿verdad?, con una mancha a su honor, a su gloria. Sin embargo, eso tiene un efecto hacia nosotros, porque Dios es un Dios fiel, que manifiesta esa fidelidad, ese amor, esa gloria en beneficio de nosotros, sus hijos, su pueblo. Okay. Me encontré una frase de un teólogo, se llama Wayne, pero no Rooney, sino Grum, y dice: el celo de Dios significa que Él continuamente busca proteger su honor. ¿Verdad que los hijos son como el honor o la gloria nuestra? ¿No siente usted como que los hijos son nuestro honor, nuestro orgullo, nuestra gloria, ¿verdad? Y cuando corren peligro nosotros reaccionamos. Así reacciona el Señor. Y nosotros, los papás, no vamos a tolerar que alguien pueda perjudicar a uno de nuestros hijos. Y entonces el Señor con su celo no va a tolerar tampoco eso. Entonces el Dios celoso está totalmente relacionado
¿A qué? A su relación con usted y conmigo. Es ahí donde Él manifiesta su celo. Porque es parte de su nombre. Es parte de su honor, es parte de su gloria. Pero va enmarcada y va relacionada a la protección de su pueblo y ahora nosotros, su iglesia, que somos su pueblo. ¿Ok? Entonces espero haber sido claro en explicar qué es el celo de Dios. ¿Ok? Es un celo muy similar al que nosotros experimentamos, pero santo, sin pecado. ¿Ok? Y está totalmente relacionado con nuestra relación con Él, o la relación que Él quiere y la idea de relación que Él quiere para nosotros, sus hijos. ¿Ok? Ahora, vamos a ir, conforme vamos aclarando y respondiendo a las preguntas, yo creo que vamos quedando más claros. Segunda pregunta, entonces, ¿qué provoca el celo de Dios? Bueno, ya lo vimos. Ya lo vimos que está en función a nuestra relación con Él. Es ahí donde Él reacciona. ¿Ok? Pero vea qué interesante, porque en ese mismo versículo, en ese 14, se responde esta pregunta. Vamos al versículo, por favor. Dice, no adores a ningún otro Dios, porque eso va a provocar que yo manifieste mi celo. No adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Entonces tiene que ver con su relación con usted y tiene que ver también con la adoración a otros dioses. Ahí está enmarcado el celo de Dios. En mi relación con Él, en su relación con todos sus hijos y enmarcado en la adoración a otros dioses o a ídolos. Y ahí empezamos a aclarar de mejor manera. Entonces, la manera que Dios es provocado en celo, la manera en que se provoca el celo de Dios es similar a la forma en que usted y yo somos provocados en celo. Igual, porque es similar. ¿Cómo se provoca el celo de una persona? Voy al mismo ejemplo. Cuando aparece una persona que quiere desviar el amor y la atención de mi esposa hacia mí, esa persona quiere que sea desviado hacia otro metiche, entonces eso provoca el celo. Entonces, mi esposa va a estar celosa cuando yo no enfoco el amor en ella, sino que lo voy a enfocar en otra persona, porque se está viendo afectada por ese amor, o por esa desviación del amor, porque ese amor es de ella, porque nos pertenecemos y juramos y tuvimos un pacto. Entonces, cuando se desvía ese amor y se enfoca en otra persona, ahí se provoca el celo de esa persona. ¿Qué pasa con el Señor? Cuando aparecen otros dioses, y esos dioses lo que hacen es que nos sacan del enfoque de Dios, que solamente Dios se merece toda la gloria, toda la exaltación, todo el amor, todo el respeto, todo se lo damos a otros dioses, a otros ídolos, entonces Dios manifiesta su celo. Exactamente igual. Los dioses, los ídolos, desvían el amor que solamente el Señor se merece, la gloria que solamente Él se merece. Bueno, y otra cosa, ¿verdad? Vea, si hay un atributo de esos primeros que Dios se manifestó desde muy tempranamente en la historia del pueblo de Israel y en la Biblia, es esto. Vea, el Señor reúne al pueblo de Israel, los saca de Egipto, se los lleva para el Sinaí, en medio del desierto, porque les va a dar la ley, le va a dar las instrucciones, y empieza con sus instrucciones. Y la primera instrucción que da, lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos, el primer mandamiento, como lo describe Éxodo 20, apenas unos capítulos antes de este pasaje que estamos leyendo, vean lo que dice. Dios les dice y les explica, vea, yo soy un Dios celoso. Y les explica qué provoca el celo de Él.
Éxodo 20, versículos 3 y 5. Pueden leer más de eso, pero suficiente para poder explicar el punto. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos ni los adores. ¿Y por qué dice? Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Dios manifestándose a sí mismo como un Dios celoso. Queda en dos platos, ¿qué es lo que le estaba diciendo el Señor a su pueblo en ese momento y nos dice a nosotros, su pueblo, hoy? Dios está diciendo, no voy a tolerar que se pongan delante de mí ídolos muertos como si esos ídolos estuvieran a la misma estatura mía y que se merecieran mi gloria y que tuvieran el mismo poder, como si tuvieran la misma santidad. Porque solo yo me lo merezco y solo yo soy santo, solo yo me merezco toda gloria y solo yo soy todopoderoso, solo yo, y Dios no acepta competencias y no va a tolerar que nosotros pongamos delante de Él dioses ni ídolos muertos. Y Él describe esto como idolatría. El primer mandamiento lo resumimos: amarás a tu Dios con toda tu mente, fuerzas y alma. La idolatría fue un problema tremendo en el pueblo de Israel, de toda la historia, desde la salida de Egipto hasta la cautividad de Babilonia. Y ahora vamos a ver por qué terminó ahí. Recurrente, Israel cayendo y cayendo y cayendo y cayendo en idolatría. Pero atestado está el Antiguo Testamento de eso. Era una necedad de estar buscando dioses, de andar buscando ídolos, de cargarlos. Esos ídolos para el pueblo eran amantes. ¿Amantes? ¿Qué hace usted cuando usted le es infiel a su esposa, a su esposo? Tiene amantes. Sí, porque le quita el amor de la esposa, el amor que se merece solamente la esposa o el esposo, y se lo da a otro. Y eso se llama tener amantes, de ser, ¿cómo? Adúlteros. ¿O no? ¿Me estoy equivocando? Ellos tenían amantes porque amaban a otros dioses. Y eso hacía que Dios reaccionara con su celo, porque estaba en entredicho su honor, su gloria. Una gloria y un honor que solamente Él se merece. ¿Cómo aplica esto para nuestras vidas? Porque tiene que aplicar para nuestras vidas. Porque no podemos salir nosotros nada más con saber. Tenemos que llevarnos algo para aplicar. Porque si no salimos de una iglesia engañados ahí para afuera. Juntos engañados. ¿Cómo vamos a aplicar para nuestra vida? Vea, usted y yo no somos israelitas. Usted y yo no acabamos de salir de Egipto, ni estamos caminando al monte Sinaí, ni nos va a caer maná. No vivimos hace miles de años, no estamos en un desierto, ni vivimos la cultura, ni estamos expuestos a culturas que tengan dioses aparte del Dios verdadero, pero sí tenemos ídolos. Total. Usted va a decir, no, pastor, yo no. Yo no tengo imágenes de hace años boté los santos de mi casa y nadie está hablando de eso, mi hermano y mi hermana. Evidentemente nosotros los evangélicos evitamos tener imágenes y no hacemos altares en la casa. ¿Estamos claros de eso? Ni le prendemos una candela a un muñeco de yeso. Pero tenemos nuestros ídolos. Hay ídolos en nuestra vida donde los ponemos en un altar en nuestro corazón, y eso es peor. Le pongo un ejemplo. Además, le voy a poner unos 3 ejemplos. Vea, usted y yo tenemos un becerro de oro. ¿Sabe cuál es ese becerro de oro? La plata.
Lo ponemos de primerito y le bailamos al becerro de oro que es el dinero, porque le metemos toda fuerza, toda mente y toda el alma para tenerlo, y lo ponemos delante del Dios. Entonces el trabajo siempre está delante del Señor, como si tuviera el mismo valor que Dios, como si el dinero tuviera el mismo valor de Dios. No es lo mismo que estaban haciendo los israelitas, estos cabezones, pero a nosotros nos parece que no. Tenemos un montón de ídolos. De esto le ponía un mensaje a Luquita y le decía: vea, a veces evitamos nosotros ir a un grupo pequeño, venir a la iglesia, y ponemos excusas, y son las mismas excusas de siempre, las mismas desde hace tiempo, son ahora las mismas: trabajo, pertenencias y familia, las mismas. Y creemos que esas justificaciones son legítimas. Es que tengo mi tío, mi tía, mi hermanita, mi tata. Dios no se merece eso, porque su familia no puede estar en la posición que tiene que tener Dios, porque Dios es un Dios celoso, y su familia no se merece la posición que solamente puede ocupar el Rey único y verdadero, porque su familia puede ser un Dios, porque el entretenimiento puede ser un Dios, porque tengo muchas pertenencias. Entonces tengo pantallota, puedo pagar cable y me quedo acostadote, porque puedo traer comida y me pongo gordote, porque me merezco descansar y no vengo. Y entonces ando justificando: es que como yo me canso y trabajo tanto. Dioses, ídolos, no hemos entendido que el Señor nos pide compromisos, que el Señor nos pide que tomemos la cruz. No hemos escuchado una palabra del Señor que cuando al Señor le preguntaba: vea, yo quiero seguirlo, y dice: vea, ¿usted está seguro que me va a seguir? Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde acostarse, no tiene dónde vivir. Las otras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. ¿A dónde hemos sacado que nosotros podemos pensar que el cristianismo es como un estilo de vida que yo puedo decidir qué hacer y qué no hacer? ¿A dónde hemos sacado eso? Si la Biblia es clara. El prestigio. Nosotros andamos buscando la aprobación de las personas y no nos preocupa la aprobación de Dios, porque vivimos de apariencias, y esa apariencia es un ídolo también, porque queremos el reconocimiento de los demás. Y el problema, mis hermanos y mis hermanas, es que ese tema se agrava cuando allá afuera están diciendo que eso es genuino. Entonces aplauden al que tiene éxito, y el éxito es un ídolo, porque sacrificas el reino de Dios por tener éxito. Entonces empezamos a levantar ídolos, y el mundo aplaude cuando sos exitoso, y el mundo te aplaude cuando sos reconocido, y eso es el mundo aplaudiendo el egocentrismo. Y decía ahora Alejandro, ¿qué decía ahora Alejandro? Chao, el mundo, yo no soy de esos, ya la línea crucé, no volveré. En resumen, cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios es un ídolo. Y cuando nosotros construimos esos ídolos, nos convertimos como en el pueblo de Israel, exactamente lo mismo, el mismo pecado, y diciendo que ese ídolo que estamos fabricando tiene el mismo valor que Dios, la misma gloria de Dios y la misma santidad de Dios. Y entonces nos convertimos a esos ídolos en nuestros amantes, y caemos en adulterio. Somos adúlteros como el pueblo de Israel, y provocamos el celo de Dios. Igual. Ay, pastor, pero como adúlteros y como amantes, ¿qué es eso tan raro? Bueno, tan raro como que está en la Biblia. Uso esas palabras porque en el Antiguo Testamento Dios llamó a Israel adúltera.
Dios acusó a Israel, el reino del norte, de adulterio. Hasta el punto de que dijo en Jeremías 3:8, dijo, le voy a dar carta de divorcio. Y afirmó, porque estoy cansado de ellos. Oiga, y se cansó y ese pueblo nunca regresó. Que son las famosas que llamamos las 10 tribus perdidas de Israel, porque el reino del norte fue conquistado por Asiria y se desapareció, no volvieron. El reino del sur fue capturado por Babilonia y regresaron. Mis hermanos y mis hermanas, vean, usted y yo tenemos amantes que le quitan el primer lugar a Dios y somos adúlteros, porque desplazamos a Dios, los deshonramos y deshonramos, oiga, deshonramos al Dios que nos sacó del camino que iba derechititititico para la perdición. A ese Dios es el que menospreciamos cuando ponemos algo delante de Él primero que Él. Entonces, cuando usted y yo abrazamos un ídolo, cuando usted y yo nos fijamos en un ídolo, cuando usted y yo elegimos un ídolo, estamos diciendo que tiene más valor que la sangre de Cristo que me limpió y que fue derramada por su pecado y por el mío. Y ahí Dios reacciona con celo. ¿Sabe cuál es el problema mayor que nosotros tenemos con esto de la idolatría? Que el ídolo que usted ama, que yo amo, ese mismo ídolo me destruye. Primero destruye la relación con Dios, hablábamos en el primer versículo, porque Dios está celoso de lo que pueda pasar con la relación que tenemos Él y yo, Él y usted. Entonces primero destruye la relación que usted tiene con Dios y después nos destruye a nosotros. Y Dios reacciona con celo. ¿Sabe ese celo hasta dónde llega? Hasta destruir a ese ídolo. Porque te ama tanto y me ama tanto que si ese ídolo que me va a hacer a mí mal, lo va a destruir para que no me haga mal. Mira, cuando usted y yo abrazamos a un ídolo, se llame lo que se llame, ¿sabe lo que estamos diciendo y afirmando delante del Señor? Le estamos diciendo a Dios, ¿sabe qué, Dios? La sangre de su Hijo no es tan valiosa, no es tan valiosa como para que yo quite este ídolo del primer lugar. No es tan valiosa. Cuando usted abraza un ídolo y yo abrazo un ídolo, ¿qué estoy diciéndole al Señor? Vea, la sangre de Cristo no es tan valiosa, ¿no? No es tan valiosa como para yo apartar los deseos de mi carne, abstenerme de los deseos de mi carne. Y el problema es que nosotros lo hacemos frecuentemente. Esas cosas las convertimos en ídolos. Y entonces constantemente nos convertimos como una canción que había en la banda. Siempre me gusta traer canciones. ¿Se acuerda solo los viejitos aquí? ¿Verdad? Minor se acuerda de fijo. Don Mario se acuerda de fijo. Javier se acuerda de fijo. Jorgito se acuerda de fijo. ¿Se acuerdan cuando decían avispa? Me llaman la avispa. ¿Sabe por qué? Andamos de flor en flor. Somos picaflor. Andamos de amante en amante, quitándole el amor que solo se merece a Dios y dándoselo a un montón de ídolos que tenemos por ahí. Y no estoy hablando de muñecos de yeso. Sé que todos conocen este pasaje y lo vamos a ver ahora en las películas de Semana Santa posiblemente. ¿Se acuerda cuando el Señor sacó a los mercaderes del templo? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Los fariseos y principalmente los saduceos que controlaban el templo vendían los sacrificios. Entonces ellos decían que vendían animalitos perfectos como tenía que hacer en el ritual, pero realmente eran animalitos dañados con cositas, ¿verdad? Y entonces ellos obligaban a que el animal puro que podía ser sacrificado era el que ellos vendían y se convertía eso en un negociazo para ellos. Y entonces estaban pecando y estaban abusando de esas personas. Entonces Jesús entra al templo y los ve, y eso provoca ¿qué? El celo del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Agarró un mecate de doble cuerda, dice la palabra del Señor, hizo un látigo de doble cuerda
y agarró a chilillazos a esos mercaderes y volcó mesas y volaban las monedas y volaban las palomas y brincaban los cabros a puro chilillazo, porque el templo del Señor estaba siendo profanado. Y en Juan capítulo 2 versículo 17, los discípulos, dice la palabra del Señor, que los discípulos se acordaban de lo que estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? El celo por tu casa me consumirá. Ahora les decía que nosotros no tenemos ídolos de piedra, ¿verdad que sí les decía? No tenemos ídolos de yeso, ni muñecos para ponerles candelas. No, ¿verdad que no tenemos eso? Ni mucho menos los ídolos que se hacían ellos en Israel hace tantos años. Ya no tenemos esos ídolos. Les decía que tenemos otros ídolos, como el dinero. Tampoco tenemos un templo de piedra, inerte y muerto. Nuestro templo no es como el templo en que Jesús entró cuando estuvo acá. Ahí estaba la presencia del Señor en ese templo. Ahora el templo tampoco es de piedra. Ahora el templo es de carne. Ahora el templo es un templo mejor, un templo vivo. Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y Dios habita en nosotros. Y cuando usted y yo como cristianos deshonramos a Dios, estamos deshonrando de la misma forma que esos saduceos estaban deshonrando el templo de piedra que había antes. Y entonces el Señor, provocamos el celo de Dios y el Señor va a venir con chilillo de doble cuerda, a botar mesas, a volar monedas y a poner a palomas a volar. Porque Dios es un Dios celoso. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y lo que hagamos con nuestro cuerpo. Cuida tu cuerpo, mi hermana, cuida tu cuerpo, porque vas a provocar el celo de Dios y Él te puede disciplinar con látigo de 2 cuerdas. 1 Corintios 6:19, Pablo dice: ¿acaso no saben ustedes que son el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Este cuerpo y este cuerpo tiene dueño. No provoquemos al Dios celoso. Amén. Ahora, entendiendo el celo de Dios, mis hermanos y mis hermanas, y cómo se provoca, que son las 2 primeras preguntas que hemos respondido, yo creo que es un buen momento para que usted revise su lista. ¿Qué tiene de primero? Pastor, yo creo que yo tengo a Dios de primero. Bueno, hágase la pregunta y revise la semana pasada. Haga check. ¿Escogiste leer la palabra de Dios? ¿O escogiste descansar? ¿Escogiste el trabajo? ¿Escogiste a tu familia? ¿Qué escogiste? ¿Escogiste realmente meditar en la palabra del Señor? ¿Escogiste un tiempo a solas con Dios esta semana? ¿Escogiste servir a tus hermanos? ¿Escogiste congregarte? ¿Llegar a un grupo pequeño? Yo creo que nosotros debemos y creo que esta puede quedar para tarea de esta semana, reflexionar. Si yo estoy buscando las cosas del reino, o sigo buscando las añadiduras. ¿Qué tengo primero, la añadidura o el reino de Dios? ¿Qué estoy buscando? ¿Hablarles a los demás de Cristo? ¿O mucha vergüenza? ¿Servir al Señor? ¿O qué cansado? ¿Amar al prójimo? ¿O no, ese me cae mal? ¿Vivir en rectitud y testificar? ¿O disfrutar de los placeres de este mundo? ¿Ser sal y luz? ¿Y anhelar para hacerse a Cristo? Porque sé que me están mirando y que muchas personas van a llegar a los pies de Cristo dependiendo de lo que vean en mí. ¿O estoy dejando y queriendo dejar de brillar? ¿O me estoy escondiendo debajo de un cajón? Yo que he sido llamado a ser luz, usted que ha sido llamado a ser luz, ser sal y dar sabor.
Creo que es un buen punto de reflexión para esta semana. Ojalá que la próxima semana vengan, ¿verdad? Porque aunque no tenga muchos likes este sermón. Y a la hermana que nos acompaña el día de hoy, ¿verdad? Esa iglesia como que... Ahora, mis hermanos, todos los atributos de Dios nos van a bendecir. Todos, y este atributo nos bendice. Dios es un Dios celoso y eso nos bendice. Entonces vamos a la tercera pregunta: ¿cómo el celo de Dios me bendice? Vea, yo creo que la máxima y más bella y poderosa verdad es la protección que yo tengo gracias al celo de Dios. La protección que usted tiene gracias al celo de Dios. Porque vamos a lo mismo, primariamente Dios va a defender y va a proteger su propio honor y su propia gloria. Pero además de eso, como nosotros somos parte del honor, ¿se acuerdan que yo le decía que nuestros hijos son como el honor, ¿verdad? Nosotros como la gloria nuestra, ¿verdad? ¿Se puede pensar así? Bueno, entonces nosotros somos el honor del Señor y la gloria del Señor, porque somos suyos y le pertenecemos. Somos sus hijos. Y Él quiere vivir una relación cercana. ¿Sabe cómo quiere vivir una relación? Con la misma idea que tuvo de vivir una relación desde el Edén. Y Él quiere que esa relación continúe, porque era el propósito eterno y divino de Dios para nuestras vidas. ¿Qué decía el pasaje principal de Éxodo 34:14? Lo tiene en su bosquejo. ¿Qué dice? Dios es celoso de su relación con nosotros. Ahí es ahí donde Él explota en celo, porque nosotros le pertenecemos. Es tan importante que mandó a su propio hijo en la cruz. Prefirió enviar a su hijo en la cruz para que usted y yo tuviéramos esa relación personal, única, exclusiva con Él. Vean cómo nos protege el Señor. Vean ejemplos de cómo nos protege el Señor. Isaías 43, versículos 3 y 5. Dice el Señor: yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por su rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. Cus y Seba eran regiones de Egipto. Porque, vea cómo se refiere a nosotros: porque eres precioso a mis ojos y eres digno de honra. Yo te amo, y a cambio de ti entregaré pueblos. A cambio de tu vida entregaré naciones. ¿Entiendes esto, mis hermanos? ¿Entienden esto? Dios dice que entregará pueblos completos por nosotros, naciones completas por nosotros. Y ya lo hizo. ¿Qué hizo cuando abrió el mar? Pasó el pueblo de Israel. Y cuando lo cerró, ¿qué pasó? Faraón y todo el ejército de Egipto ahogado. Por Israel, su posesión preciosa, por su pueblo amado. A eso se refiere este pasaje. Y cuando entraron a la tierra prometida, ¿qué pasó? Quitó de esos pueblos esa tierra, los expulsó para dárselo a su pueblo amado. Los quitó. Ay, pastor, pero que no es como muy injusto eso, quitarle la tierra. No es como muy raro Dios haciendo eso. Si eso le parece injusto, piense en que Él también escogió a su hijo y lo puso en una cruz por usted, donde tenía que estar usted, y sacrificó a su hijo por usted. Ese es el Dios celoso al cual adoramos. Hay una historia en el Antiguo Testamento que nos ayuda también a entender esta parte, me ayuda a explicar. Es una historia de amor de Dios a su pueblo, ese pueblo infiel. Entonces Él pone eso, creo yo, en Oseas, el libro de Oseas. No sé si usted ya leyó Oseas.
¿Sabe qué habla Oseas? ¿Se acuerdan que hablan Oseas? Si no ha leído ese libro, léaselo. Porque vea, usted va a llegar al cielo y se va a topar a Oseas. Y es capaz que Oseas le pregunta, mire, ¿qué te pareció mi historia? Y dice, ay, Oseas, yo no lo leí, perdonado. No, usted llega y dice, sí, Oseas, qué buen libro, Oseas. Dice, yo me lo imaginaba diferente. Bueno, Oseas es una buena ilustración de esto. Porque Oseas se casa con una adúltera, con Gomer. No está claro si él se casó y después ella cae en adulterio, o ella cayó en adulterio y después se casaron, pero realmente Gomer era una adúltera que tenía muchos amantes, y el Señor le dice a Oseas, cásese con Gomer y sálgala a rescatar. Y entonces la palabra del Señor dice que esa relación de Oseas con esa adúltera Gomer simboliza al pueblo de Israel y a Dios. Oseas ilustrando a Dios y Gomer ilustrando a ese pueblo adúltero. ¿Y qué hizo Gomer? Perdón, ¿qué hizo Oseas? Vea, el Señor lo mandó a rescatar a Gomer. Ya cuando sus amantes no la querían y no servía para nada, él fue a rescatarla. Pagó deudas que ella tenía con sus amantes, la trajo de vuelta y hizo un pacto con ella prometiéndolo siendo fiel, ser fiel para el resto de la vida, y cumplió. Ese es Dios, que a pesar de nuestras infidelidades nos sigue amando, y aplica para nosotros también, que nos rescata de ese montón de amantes y paga las deudas. Él nos rescata porque, repito, sabe que esos ídolos nos van a destruir. Primero destruyendo la cosa más bella que es nuestra relación con Dios, y después destruyéndonos a nosotros mismos sin que nos demos cuenta. Y Dios va a hacer lo necesario para destruir esos ídolos. Vea, ¿cuándo se acabó la idolatría en Israel? ¿Sabe cuándo se acabó? Cuando ellos cayeron cautivos en Babilonia. Usted lee la Biblia y después de que ellos regresaron del cautiverio no volvieron a tener ídolos, por lo menos ídolos de piedra, ¿verdad? Y de bronce y de madera, no sé con qué lo hacían, pero por lo menos esos ídolos dejaron de tener. Después hicieron ídolos como nosotros, pero ídolos como ellos hacían, de muñecos de piedra, terminaron cuando ellos fueron llevados en cautiverio. Porque Dios es un Dios celoso que ama a su pueblo, y que si tiene que mandarlos al exilio para que dejen sus dioses, porque ellos se fueron al exilio con sus dioses y regresaron del exilio sin sus dioses. Y si Dios tiene que mandarlo a usted y a mí al exilio para quitarnos nuestros dioses, lo va a hacer. Y eso se llama disciplina, con un látigo de 2 cuerdas, por su amor. Dios te ama tanto, 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 que te va a proteger de sus dioses y de sus ídolos inertes. Y cuando te mande a Babilonia, dale gloria a Dios y gracias a Dios, porque te salvó de la destrucción, porque regresas hacia los pies de Cristo, del cautiverio a los pies de Cristo, que pagó con sangre y con muerte de cruz. Mis hermanos, crean que Dios va a ir a tu rescate, porque Dios es un Dios celoso y su celo lo consume. ¿Su celo por qué? Por tu relación con Él. Cuarta pregunta, mis hermanos, para ir terminando. ¿Cómo corresponder al celo de Dios? ¿Qué provoca el celo del Señor? Los ídolos que se interponen en nuestra relación con Él. ¿Qué nos tiene que importar a nosotros? Nuestra relación con Él. Entonces, ¿cómo correspondemos al celo de Dios? Siendo nosotros celosos también, como Él es celoso de nuestra relación, nosotros somos celosos de nuestra relación con Dios. ¿Me puedo levantar la mano? Así, de arriba hacia abajo,
y Él espera que nosotros correspondamos de abajo hacia arriba, siendo celosos. El celo de Dios que tiene por tu relación con Él te exige a usted y a mí que nosotros seamos celosos también. Celosos de nuestra relación. Mi deseo y el suyo debe ser tener una relación con Dios genuina. Y debe despertar nuestro celo cuando no la tenemos. Mis hermanos, fijémonos quiénes somos. Pongámonos en nuestro espejo espiritual. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios quiera tener una relación conmigo, con usted? No somos un par de pecadores. ¿Quiénes somos? Delante del Dios verdadero, del Dios poderoso, del Dios omnipotente, del Dios omnisciente y todos los atributos que hemos visto en toda esta serie. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se empeñe en tener una relación personal con usted y conmigo? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios haya escogido a su propio Hijo y haya preferido la muerte de su Hijo que la muerte suya? ¿Quiénes somos? Somos insignificantes si nos comparamos con su supremacía, con su poder. Dios no nos necesita a usted ni me necesita a mí. Él está completo por sí mismo. Y aún así quiere una relación personal con usted y conmigo, y es celoso de esa relación. Vea qué bello. No es razón suficiente para usted ser celoso de la relación que tiene con Dios. Pero somos celosos de la relación que tenemos nosotros con nuestros dioses, celosos con mis pertenencias, celosos con mi familia, celosos con mi prestigio, celosos con mis títulos, celosos con mis metas, celosos con mis proyectos. Y Dios allá en cuarto, ojalá fuera segundo lugar, cuarto, quinto, sexto lugar. No le damos valor a la sangre de Cristo. Nuestros celos para defender lo terrenal y las añadiduras. La ausencia del celo de Dios de parte de un hijo de Dios es una muestra de pecado y un peligro de las consecuencias que tengamos del celo de Dios. Vean lo que dice Pablo del celo de un hijo de Dios hacia Dios. Puedo declarar en favor de ellos, habla de los judíos en Roma, que estaban siendo cristianizados, pero que tenían sus carambadas de judíos y querían seguir en lo mismo con los cristianos, no salvarse por gracia. Dice, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios. Un atributo interesante, una característica interesante, siendo resaltada por Pablo. Mis hermanos, vean que el celo de Dios, que el celo suyo a su relación con Dios sea algo visible. Esa es la meta, esa es la aplicación final. Que el celo de Dios sea un fruto de su vida, que se vea, porque el Señor dice, por los frutos los conoceréis. Que como cristianos nos reconozcan, gracias amor, por el celo que tenemos por nuestra relación con Dios, que no nos valga papaya. Que sea ese deseo de tener una cercanía con Él, de adorarlo, de vivir una relación con Él, de predicar su nombre, de adorar su nombre, de hablarle allá afuera a las personas que hay un Dios único y verdadero. La pregunta para usted y para mí ya final es si realmente en su vida y la mía reflejan, se ve ese celo que tengo por Dios. Se ve. Si alguien lo ve a usted y dice, mira qué persona tiene celo por su relación con Dios, mira cómo la defiende, por sus frutos los conoceréis. También tenemos que compartir el celo que Dios tiene por su pueblo. Si Dios es celoso de su pueblo, entonces nosotros tenemos que ser celosos de su pueblo. ¿Quién es su pueblo hoy? La iglesia. Usted y yo, que formamos su cuerpo, que somos uno solo, que no vivimos allá
sino que estamos juntos. Véalo, voy a repetir algo que si los tengo cansados los voy a cansar más porque lo voy a seguir repitiendo. No me lo van a quitar. La ley del Señor, 613 mandamientos. De los 613 mandamientos que estaban en la ley judía, 365 era algo restrictivo. No cometerás adulterio, no robarás. Y 248 eran propositivo. Ama a tu Dios, honra a tus padres. 313 resumidos en 2, dijo el Señor. Entonces alguien se le apareció a Jesús y le preguntó: Jesús, ¿qué es lo más importante? Y él dice: vea, todo se resume en 2 cosas. La vida se trata de estas 2 cosas, mis hermanos: amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Y listo, ahí se acabaron. Celo por Dios y celo por el prójimo. Se resume ahí igual. Debemos amar a todos y principalmente a los miembros del cuerpo de Cristo, en especial al pueblo de Dios que es su iglesia. Y compartir el celo de Dios que tiene por su iglesia, nosotros lo compartimos, el celo por nuestra iglesia, por el cuerpo, que es la iglesia universal. Celo de guardar a la iglesia. Vea, el celo de guardar la iglesia de chismes. Usted escucha a alguien chismeando, que se levante el celo suyo por la iglesia, porque se está hablando de un miembro del cuerpo de Cristo. Que si alguien tiene necesidad, que el celo suyo levántese. No puedes tener una necesidad que si alguien viene con una falsa enseñanza, que el celo suyo se levante para protegerlo también. Que el celo suyo y mío se levante cuando vemos que se está rompiendo la unidad, y más en una iglesia que nos decimos llamar juntos. Cuando estamos sentaditos y cómodos, el celo de Dios tiene que haber en nosotros, y ustedes, no solamente yo o Helen o a Javier o Lucrecia, que se levante y decir: vea, tenemos que hacer algo diferente, no estamos cumpliendo el propósito. Hay gente de ahí afuera que necesitan del mensaje de salvación, porque se están yendo a una eternidad sin Cristo. Que se respete la unidad, que se cumplan los propósitos de Dios para la iglesia. Romanos 12:5 dice: somos un cuerpo y nos pertenecemos. Que eso sea nuestro celo. 2 Corintios, y con esto termino, 11:2. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, dijo Pablo, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Que el celo de nosotros por el cuerpo de Cristo sea el mismo que sintió Pablo en ese versículo. ¿Cómo es tu celo por la iglesia? Porque si entras, te sentás y después salís, hay falta. ¿Qué tanto cultivas? ¿Qué tanto luchas por crecer en unidad y en amor? ¿Por tener una buena relación con cada miembro del cuerpo? Pero nosotros la actitud, y lo he dicho también varias veces, alguien entra, cuando entramos los sábados por esa puerta, entramos acá, nosotros tenemos que ver en qué podemos bendecir al cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedo yo ser de bendición para cada uno de mis hermanos que veo? No puedo ser un cristiano consumidor que vengo a consumir a la iglesia. No podemos restringir el celo de Dios a algunas personas. Restringimos el celo de Dios solamente a los que nos caen bien. Pero todos somos cuerpo de Cristo. Sí, están conmigo, mis hermanos. Un versículo final de Ayayay, para que se lo lleven ahí apuntado. Si alguien dice: amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es una mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Amén.